Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar nuestro sexto workshop en el marco de, el programa Innovación y Cambio Climático. Hoy tenemos un invitado especial, Vicente Moreno. Voy a pasar a presentarlo. Nos va a hablar de un tema muy interesante, cómo se está manejando la energía en otros países, una visión crítica al respecto. Y va a ser muy interesante escucharlo. Entonces voy a presentar a Vicente antes de iniciar. Bueno, hoy día tenemos a Vicente Moreno Casas. Él es estudiante de doctorado y máster en Economía Agrícola y Aplicada en la Texas Tech University, máster en Economía de la Escuela Austriaca y graduado en Economía. Trabaja como asistente de investigación para el Free Market Institute, investigador y autor de 2 libros de economía y una docena de artículos científicos. Sus intereses de investigación incluyen la economía de la complejidad, la economía aplicada y la historia del pensamiento, con una mención especial a la escuela austriaca. Hoy nos va a hablar él sobre una transición ambientalista de libre mercado hacia la energía renovable, los casos de Alemania, Dinamarca y el Reino Unido. Bienvenido, Vicente. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir hoy tus conocimientos en este sexto workshop. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar con vosotros para hablar de este artículo. Si me lo permites, voy a compartiros una presentación que tengo. Adelante. Y, vale, voy a ver cómo es esto. Vale, aquí. Vale. A ver ahora si le doy aquí, Sí se ve. si va o no va. No hice entonces. Ya Se entré. ve, ¿no? Perfecto, sí. Que pagues Fenomenal. la tarjeta hoy tu tarjeta. Bueno, pues como ya han dicho previamente, voy a hablarle hoy de un artículo que escribimos hace ya 3 años, se publicó hace 3 años y lo escribimos hace ya prácticamente 4. Es un artículo en el que yo aparezco como segundo autor. El principal autor es William Johnson Wang, que es profesor en la Universidad Europea de Madrid. Y el tercer autor es Jesús Huerta de Soto, que seguramente muchos lo conozcan, ¿no? Aquí en el centro también, ¿no? Porque al final el propio Jesús Huerta de Soto ha escrito sobre política, o sea, sobre free market environmentalism, ¿no? Tiene algunas cosas sobre eso escritas. Por eso escribimos el artículo con él y era una oportunidad de investigación que surgió porque el profesor Philip Bagus dirigía un special issue, un número especial en una revista sobre energía y se trataba de, buscaban aportaciones desde el mundo o desde la visión, digamos, de libre mercado sobre casos históricos, políticas, casos históricos que donde se pudiera hacer algún estudio, digamos, desde la política desde una visión, digamos, más bien de free market environmentalism, no tanto la típica visión estatista o intervencionista y entonces pues nosotros dijimos, venga, nos animamos y vamos a escribir un artículo donde analicemos desde el free market environmentalism lo que se ha hecho políticamente en Alemania, en Dinamarca y en Reino Unido. A ver qué análisis podemos hacer desde este punto de vista y qué lecciones podemos aprender de estos casos o qué incluso podemos recomendar para esos países una vez que ya han hecho estas reformas, digamos, ¿no? Lo primero que dejamos claro en el artículo es que el Free Market Environmentalism se basa en el principio de la propiedad privada, ¿no? Y es que al final, por las cuestiones, no sé si estará en la siguiente diapositiva, creo que no, creo que no. Em, Al final, los problemas, sabemos todos, o muchos pueden estar más o menos o no de acuerdo, que la cuestión energética o la cuestión del cambio climático, si se quiere incluso, es algo apremiante y que muchos quieren ponerle una solución, ¿ok? Si asumimos que se le quiere poner una solución porque eso es necesario, desde el Free Market Environmentalism lo que decimos es que efectivamente, si se quiere buscar una solución, esa solución tiene que venir de la mano del mercado principalmente, y no de la mano del gobierno. ¿Por qué? Pues porque sabemos por teoría microeconómica, y ya lo demostraron los economistas de la escuela austriaca, que el principio de propiedad privada es fundamental para poder manejar los recursos escasos, porque al final es el que permite que pueda existir el cálculo económico, de alguna manera.
Y si no hay propiedad privada, pues tendremos problemas de incentivos, de información que harán que economizar recursos sea muchísimo más complicado, que es precisamente lo que andamos buscando, economizar recursos. Entonces, eso es una de las primeras cosas que hablamos en el artículo cuando introducimos la idea del Free Market Environmentalism, porque al final, aunque nosotros la conozcamos, pero la revista donde iba dirigida y también el ámbito académico, pues la verdad es que no es tan ampliamente conocido. Por lo tanto, lo primero que debíamos hacer en el artículo era que quedase bien claro por qué apoyábamos el Free Market Environmentalism, que no eran cuestiones ideológicas, sino que era algo que estaba basado en la propia ciencia económica y en teorías microeconómicas fundamentales, como es la cuestión del cálculo económico. Que enfatizamos o que implica la cuestión del cálculo económico y que se tenga que respetar la propiedad privada como mejor mecanismo de, para poder economizar recursos de manera efectiva, pues eso implica que tiene que haber poca intervención del Estado y regulaciones, y que si se quieren buscar soluciones tienen que ser los empresarios, los emprendedores, como fuerza motora de la economía de mercado, los que tienen que intentar proveer mejores servicios o satisfacer esas necesidades de una supuesta demanda donde haya una energía más renovable o donde la cantidad de energía renovable sea mayor en la sociedad. Y de esa manera, pues se pueda proteger el medio ambiente de forma más efectiva. Eso es lo que, digamos, en la introducción del artículo intentamos dejar claro. Luego, una vez que como que tenemos la teoría definida, lo que buscamos es estos tres países, Alemania, Dinamarca y Reino Unido, donde en la literatura se había dicho que se había implementado al menos alguna reforma orientada a lo que sería la ecología de mercado, ¿no? Y entonces había algunos que decían que efectivamente en estos países se habían llevado a cabo algunas políticas, pues incluso en el caso del Reino Unido, muchos lo critican como neoliberales. Pero nosotros dijimos, bueno, si en la literatura se dice que efectivamente se han estudiado estos tres casos, vamos nosotros a estudiarlos de manera completa, las políticas que sí se aplica, las políticas que se aplicaron que eran de ecología de mercado y las que se aplicaron que no eran de ecología de mercado, y vayamos estudiando caso a caso para dar una determinación o una opinión, un análisis desde verdaderamente la ecología de mercado, con autores que saben de ecología de mercado y que no simplemente critican estas reformas llamándolas neoliberales, ¿no? Y lo que nos interesaba sobre todo era comparar, como lo fuimos luego descubriendo en los casos, Alemania con Dinamarca, eh, porque al final eran, me equivoco, lo siento, es Alemania y Dinamarca como países que más o menos implementaron reformas medio similares, un contexto más o menos similar, y sin embargo comparar eso luego con Reino Unido que implementó reformas distintas, mucho más preorientadas al mercado, y ver cuáles son las diferencias en resultados en una serie de parámetros que luego definiremos, entre el primer caso de Alemania y Reino Unido, de Alemania, perdón, y Dinamarca comparado con Reino Unido. Porque en Reino Unido, al final, una de las cosas que decimos en el artículo que es que a través de Margaret Thatcher, con la influencia también de Hayek que le vino a ella, pues en el consenso en general se aceptó muchísimo más las ideas liberales y se llevó a cabo una liberalización mucho más rápida y abrupta que, por ejemplo, en Alemania o Dinamarca. Por eso creemos, desde nuestro análisis empírico, que en el Reino Unido sería el caso como más pro ecología de mercado o pro mercado dentro de estos tres casos que estamos estudiando. Pero igualmente también queríamos estudiar Alemania y Dinamarca porque tienen componentes que son muy interesantes para la ecología de mercado. Queríamos que haciendo un contraste, pues es algo que podría enriquecernos bastante. Otra de las conclusiones a las que llegamos en el artículo, esto no fue algo esta no era parte de mi trabajo, pero sí se encargó de hacer ello uno de mis coautores, concretamente William Wang. Él cree verdaderamente que las teorías de Hayek sobre la liberalización, sobre el mercado, tuvieron un impacto importante en la reforma de la liberalización del mercado energético en Reino Unido, precisamente por lo que acabo de comentar, de que el pensamiento de Hayek o Friedman tuvieron una influencia importante en Margaret Thatcher o Ronald Reagan en Estados Unidos, pero como estamos estudiando el caso de Reino Unido, pues en este caso veríamos la influencia de Hayek de manera indirecta a través
todo lo que fue el movimiento Thatcher para luego la que sería la reforma del sector eléctrico. Efectivamente, bueno, como veremos, una de las cuestiones fundamentales es que muchas políticas intervencionistas que llevan a cabo los gobiernos para intentar paliar el cambio climático o promover el uso de energías renovables, como impuestos, subsidios o incluso algunas restricciones a la industria, acaban, en los tres casos, en los tres, acaban distorsionando o de alguna manera impidiendo los objetivos, que se consigan los objetivos que esos mismos países habían determinado en términos de objetivos de conseguir mayor energía, mayores fuentes de energía renovables para abastecer todo su sistema, ¿no? Por último, otra de las conclusiones, algo que sí es obvio y en el contexto de motivar nuestro artículo, es que en la Unión Europea, por ejemplo, si se compara con Estados Unidos, el precio de la energía es muchísimo más alto y es en términos relativos es mucho más alto, ¿no? Entonces, eso es un problema acuciante que también tiene la Unión Europea, que muchas veces se ha enfocado más en conseguir una energía limpia sin mirar tanto la parte económica, y eso ha provocado que, como consecuencia, pues tengamos una energía de media mucho más cara que países como los Estados Unidos, donde la energía es mucho más barata, relativo también al coste de vida. Y esto pues y ya se vio incluso con el coronavirus, ¿no? Bueno, con el coronavirus, más bien después, ¿no? Con la crisis de la guerra de Ucrania y Rusia, que, que llegó a Rusia, simplemente cortó el suministro de gas, y como las nucleares habían acabado en Alemania prácticamente, los alemanes tuvieron que ponerse a quemar carbón otra vez y, curiosamente, contra sus propios objetivos de uso de energías renovables, por no querer confiar, por cuestiones ideológicas y por cuestiones de intervencionismo en la energía nuclear, acabaron aumentando muchísimo el peso y el uso de carbón, que es algo que contradice claramente. Es precisamente una de las fuentes de energía que quieren eliminarse de acuerdo a los objetivos que tienen, como el net zero en el año 2050, si no me equivoco, 2030. Así que creíamos también que era importante motivar nuestro artículo en ese contexto de ese problema que hay, que la propia Unión Europea tiene, ¿no? Y al final estábamos estudiando casos europeos. La teoría del Free Market Environmentalism o ecología del libre mercado ve que hay tres problemas fundamentales cuando el gobierno, de manera centralizada, quiere planear o quiere definir, intervenir para controlar a él el medio ambiente y hacer el Estado por completo, o en su mayoría, las reformas necesarias para conseguir lo que se llamaría transición energética, ¿no? Y aquí traemos los argumentos por los que desde el Free Market Environmentalism entendemos el, que el Estado sea el principal actor no es la solución, sino al contrario, simplemente no se van a conseguir los objetivos deseados. ¿Pero por qué? Pues los tres argumentos que ponemos por delante son la imposibilidad del cálculo económico, que ya hemos comentado antes, la cuestión de que la nacionalización de los recursos naturales en muchos casos evita que surja el cálculo económico, y por tanto pues no hay ni información ni incentivos para que lo que sería la función empresarial se ejerza de manera correcta. Y luego la cuestión es que se crean juegos de suma cero entre las políticas públicas y las decisiones legislativas, cuando no tendrían por qué ser juegos de suma cero si fueran cosas que se resolvieran mediante el mercado, ¿no? Y aunque estuviera más o menos claro en la ecología de mercado, o haya una teoría de la ecología de mercado y algunos casos concretos estudiados en algunos sitios, es verdad que no hay mucha literatura sobre cómo, con derechos de propiedad privada y mediante el mercado y no mediante el Estado, cómo eso puede llegar a promocionar el uso de energías renovables si es que se está persiguiendo esa transición energética. Entonces, en este artículo lo que buscábamos era un poco traer la teoría del free market environmentalism a estos casos de transición energética empíricos que han pasado, y poder cubrir ese hueco que había en la literatura, de que nadie en la literatura
había hablado de eso. Bueno, aquí mi compañero lo llama el review de literatura y esto es simplemente unos términos que nosotros, de los que hablamos en el artículo, cuando hablamos de top-down policies, pues al final eh, cuando hablamos de top-down policies, muchas veces se puede entender el bottom-up como lo del como algo free market y el top-down como algo centralizado, eh, como algo intervencionista, pero realmente nosotros en el artículo nos dimos cuenta de que se puede igual, o sea que había que diferenciar dos tipos de reformas liberales, digamos, o de liberalización. Una primera reforma de liberalización que sería tipo bottom-up, como por ejemplo en el caso de Dinamarca en mayor medida o en Alemania, que es que mediante el uso de cooperativas y de la libre institución de cooperativas, el problema de la energía renovable se puede solventar. Entonces vemos que eso es una reforma o política de mercado, pero surge desde abajo, desde la iniciativa de las propias cooperativas. Por eso lo llamamos bottom-up, porque va desde abajo hacia arriba. Sin embargo, en el caso de Reino Unido, por ejemplo, sí vemos unas reformas que son liberales, de liberalización, pero no emergen desde abajo, sino que son reformas de liberalización que se toman desde el gobierno, desde arriba. Por eso las llamamos top-down policies. No quiere decir que sean intervencionistas, porque realmente lo que están haciendo es liberalizando, pero no es algo que emerja desde abajo como las cooperativas de energía de Dinamarca, sino que es todo orquestado o determinado desde arriba. Por eso hacemos esa distinción entre top-down policies o bottom-up processes, procesos desde abajo o políticas desde arriba. Aunque ambas, en este caso, cuando hablemos de ellas, las consideramos de libre mercado, no las consideramos eh, top-down, no significa que sea intervencionista. Luego tenemos unos sistemas que son los que se usan estos sistemas son los que básicamente se han usado y las políticas principales que se usan en estos países. El Feed-in Tariffs, que es un tipo de sistema de subsidio, el Resource Obligation System, que fue un sistema como de tipo cupos, que se implementó básicamente en Reino Unido, y el Non-Fossil Fuel Obligation, que básicamente fue otro sistema que se implementó o en Estados Unidos. En Reino Unido y el Non-Fossil Fuel Obligation, exactamente lo mismo, también era predominante en Reino Unido. Así que tenemos que el FIT System se ha implementado ahora más o menos en casi todos los sitios, pero en su día era más predominante en Alemania y también en Dinamarca, mientras que el Resource Obligation o el Non-Fossil Fuel Obligation eran más predominantes como política energética, todas ellas de corte intervencionista en Reino Unido. Pero ahora veremos cómo han ido evolucionando. Es un poco simplemente de vocabulario por el momento. Entonces, nosotros lo que intentamos hacer es estudiar, como digo, y vamos narrando lo que va ocurriendo, un poco la historia de cada caso, en qué año se liberaliza, cuál es la situación, hay más o menos fuerzas sociales que van impulsando la energía renovable o hay un movimiento tipo free market como en el Reino Unido que impulsa socialmente la idea del libre mercado y por tanto eso acaba trasladándose también a la ecología de mercado. Pero también nosotros para hablar de éxito o fracaso tenemos que recurrir a unas variables o parámetros para juzgar y analizar cada uno de los casos. ¿Cuáles son las variables que nosotros nos fijamos en el artículo para poder saber si una reforma ha sido más o menos efectiva en un país? Pues bueno, miramos hasta cuatro parámetros. El primero es ver cómo ha afectado la reforma en lo que sería la innovación de energía renovable. Y entonces, pues lo medimos con varias variables. Medimos primero incremento en lo que sería la cantidad de energía renovable sobre el grosso total de energía disponible, también el incremento sobre la electricidad, sobre lo que sería la producción de electricidad y luego también el número de trabajos relacionados o que está dentro de la energía renovable. Al final, ¿qué es lo que una buena reforma? De una buena reforma que busque aumentar la energía renovable, lo que esperaríamos es que haya un incremento tanto en la proporción de energía renovable sobre el bruto total de energía disponible, sobre el total del bruto de energía, de producción de electricidad, porque no es lo mismo, sabéis bien, energía que electricidad, y luego también un incremento en el número de trabajos que se dedican a producir energía renovable.
Entonces, esas son las tres medidas que vamos a estudiar para ver cuál ha sido el impacto realmente de estas medidas sobre de lo que sería la reforma en cada uno de los países sobre estos parámetros. Luego también no solo nos importa ver cuánto más de cantidad de energía renovable se produce en los países, sino a qué precio. Es muy importante, ¿no? ¿A qué precio? Pues nosotros nos fijamos en la evolución de los precios de la electricidad para consumidores, para familias, para uso o familiar, digamos, y para uso industrial. De nada sirve, desde nuestro punto de vista, que se consiga un mayor consumo de energía renovable a un precio pues que no se puede prácticamente consumir. O sea, es que no sirve de nada. Sería una transición energética pues muy mala, como ha pasado un poco en Europa en general, ¿no? Intentar transicionar hacia la energía renovables con muchísimos subsidios, con muchísima intervención y eso ha causado que haya un incremento, que la energía, que la electricidad acabe siendo mucho más cara que en Estados Unidos y eso acaba repercutiendo en toda la economía porque al final aumentan los costes de producción de cualquier cosa y eso acaba afectándote. Luego también miramos, no solo en términos de energía renovable, sino también miramos el impacto medioambiental mediante, vemos el número de emisiones de gas de efecto invernadero en cada uno de los tres países y cómo ha ido evolucionando con el tiempo. Si vemos que de repente, por mucho que se use más energía eléctrica, bueno, al final otra medida más, ¿no? Por mucho más que se use en energía renovable, no tiene apenas aquello impacto en lo que serían las emisiones de gases de efecto invernadero, pues tampoco serviría de mucho la transición energética. Y por último, también vemos cuál es el impacto de los impuestos, subsidios y políticas de restricción de acceso industrial para lo que sería el propio desarrollo de la energía renovable y de los mercados de electricidad en sus precios, en los propios precios. Vamos a ver que en países como Alemania o Dinamarca, el impacto de los precios de los impuestos sobre los precios son una absoluta barbaridad y acaban distorsionando el mercado muchísimo, afectando la variable de eh, precio energético, que también es fundamental tenerlo en cuenta cuando uno hace una transición energética. Así que esos son los cuatro parámetros que tenemos en cuenta y con los que vamos midiendo cada uno de los casos si es más o menos exitoso. Aquí tenemos la primera gráfica del artículo donde vemos la evolución de las variables relacionadas con la cantidad, ¿no? El porcentaje de energías renovables, primero en la producción bruta de energía, en la gráfica B y en la gráfica A en la producción bruta de electricidad. Lo que podemos ver es que en la gráfica 1, con la que se refiere a electricidad, podemos ver que en los años 90 hasta el 98, más o menos los tres países estaban al mismo nivel. Sin embargo, eh, vemos que Dinamarca explota y va muchísimo más rápido y consigue, fijaros que ahora mismo, bueno, de los últimos datos que teníamos, que es el año 2019, el 70% eh, de la energía total bruta que se producía de la electricidad total bruta que se producía en Dinamarca era energía renovable. Eso es una locura, ¿no? También vemos el incremento, en los tres países realmente vemos el incremento, pero es especialmente en Dinamarca donde vemos un incremento muchísimo más rápido. Eso tiene que deber a algo. Eso se tiene que deber a algún tipo de política que se ha aplicado ahí o a otras condiciones que se den. Bueno, pues lo estudiaremos. El país que menos crece, sin embargo, todos crecen, pero el que menos crece es Reino Unido, ¿no? Que parece que de hecho le cuesta mucho más despegar y no despega hasta el año 2012 en comparación a Alemania. En el caso del porcentaje de energía renovable en el total bruto de energía, no de electricidad, vemos que es la mitad y que desde un origen Dinamarca estaba ya en una posición de ventaja con respecto a Alemania y Reino Unido. Pero vemos la misma tendencia creciente, es decir, al final los tres países han ido creciendo en términos de porcentaje de energía renovable sobre el total de energía, sobre el total de electricidad. Pero de nuevo vemos que Dinamarca, digamos que en esta medida concreta es la que más hace, ¿no? O la que a la que mejor va. Luego tenemos los precios. Claro,
vemos como tanto para lo que sería en precios constantes, o sea, aquí tenemos en cuenta la inflación. En el de la izquierda vemos el impacto, el precio de la electricidad para las familias. En la derecha vemos el precio de la electricidad para la industria, con impuestos incluidos, ¿vale? Entonces podemos ver que, claro, el, parece que empieza a haber aquí, podemos empezar a ver una correlación aquí. Vemos que por un lado, en el mismo orden, Dinamarca primero, Alemania segundo, Reino Unido tercero, parece ser que el coste, el precio de la electricidad es más alto en Alemania, es más alto en Dinamarca, seguido de Alemania, seguido de Reino Unido. Y eso coincide con el porcentaje de energías renovables que tiene en cada país. Es decir, pareciera que a medida que más porcentaje de energía renovable tiene ese país, más cara se convierte de media su electricidad. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Como he dicho antes, de nada sirve hacer una transición a más energía renovable si eso supone un mayor coste eléctrico, ¿no? Y, y aquí podemos ver que de los tres, si bien los tres en el otro caso conseguían mayor energía renovable, el caso de Reino Unido consigue más o menos mantenerse, aun a pesar de haber hecho una transición energética un poco más lenta, consigue mantenerse en un precio inferior, o sea, en un precio más o menos similar a lo que sería el precio de la electricidad, tanto para familias como para industria, que ocurre en Alemania y en Dinamarca, porque podéis fijaros que en la segunda gráfica, en ambos casos crecen, Alemania y Dinamarca, para ambos tipos de consumidor, pero en el caso de Dinamarca, en el de la industria, vemos que alrededor del año 2006 hay un incremento brutal que seguramente se ha debido a la introducción de algún impuesto o alguna regulación y hace que el precio de la electricidad para la industria se dispare y eso aumenta los costes de producción de cualquier proceso productivo. Eso no es bueno para la economía. Eso no es economizar recursos. Al contrario, eso es consumir más recursos. Luego tenemos las emisiones de gases de efecto invernadero. Vemos que hay una tendencia general desde los 90, que fue cuando empezaron a implementarse todas estas reformas, hasta el año 2019. Lo curioso es que en un primer momento parece que hasta el año 97 Dinamarca no es capaz de, aun a pesar de tener mayor porcentaje de energía renovable, no es capaz de contener los gases de efecto invernadero. Y sigue siendo el país que más emite en términos de efecto invernadero hasta que llega el año, hasta que más o menos, sí, hasta que llega el año, hasta el año 2015 se convierte en menos que, eh, en este caso, Alemania. Y podemos ver que Reino Unido consigue también convertirse luego en el país que menos emite en el año 2000, aproximadamente en el año 2012 acá- teniendo menos porcentaje de energía renovable, sin embargo, emiten menos gases de efecto invernadero que Alemania y Dinamarca. Aquí digamos que en esta tabla tenemos las principales características de lo que serían los sistemas de energía industrial y las políticas energéticas de estos tres países entre los años 1990 y 2018. Tenemos el, el sistema energético alemán, es un sistema muy descentralizado, es bastante descentralizado, pero hay una, hay una gran involucración por parte del gobierno y de la sociedad civil también. Hay como mucho activismo por parte de la sociedad civil para que se dé la transición energética. Entonces hay una combinación en términos políticos de acciones top-down desde el gobierno y acciones bottom-up desde la sociedad civil. En el caso de Dinamarca tenemos un sistema incluso más descentralizado todavía para la propia producción a través de las cooperativas y también tenemos una gran involucración de la sociedad civil. Sin embargo, el gobierno no ha sido tan intervencionista como en Alemania en términos de políticas top-down. Por último, tenemos el caso de Reino Unido, el que nosotros creemos hipotéticamente que es el más free market o más orientado al mercado, digamos. Sin embargo, no vemos en el caso de Reino Unido, en comparación al caso de Alemania o de Dinamarca, que haya iniciativas desde la sociedad civil bottom-up, desde abajo.
Entonces vemos que las reformas que se implementan son reformas de liberalización orientadas del mercado, pero todo promovido por el propio gobierno, ¿no? Y después también vemos que como falta esa iniciativa desde abajo, pues al final el propio gobierno ha acabado derivando en intervenir cada vez más y ha pasado, como veremos luego, pasó de un enfoque un poco más liberal a acabar siendo un pelín más intervencionista. ¿Cuáles son los principales instrumentos de política que se usan en cada uno de los países? Bueno, pues eh, tenemos en el caso de Alemania un gran un soporte para la energía eólica a través de los sistemas FIT, Feed-in Systems, que son sistemas feed-in tariffs, perdón, que son sistemas de subvenciones, básicamente. También para energía fotovoltaica, a través de más subsidios, eh, dan también crédito a tipo de intereses baratos y subsidiados. Entonces, el sistema FIT System estuvo funcionando de 1992 hasta ahora, y en el año 98 fue cuando se dio la liberalización del mercado eléctrico. En el caso de Dinamarca encontramos más o menos un poco lo mismo, energía eólica, un apoyo grande, importante desde los 70, con subsidios, con devoluciones de impuestos y también con ayuda a la investigación y desarrollo. El FIT System se implementó del 92 al 2002, cesó y luego estuvo desde el 2009 hasta hoy. Y también hubo una liberalización del mercado eléctrico en el año 96. También tuvieron el famoso sistema RO System, que fue más famoso en Reino Unido desde el año 2002 al 2009. Pero acabó yéndose otra vez al sistema FIT, que era el que había tenido desde antes. Y luego tenemos el programa de Reino Unido, que a partir del 75 empezaron un programa de investigación y desarrollo, pero lo más importante fue la liberalización del mercado eléctrico, fue el primero de los países en hacerlo en el año 89. Luego tuvieron un sistema como de, digamos, permisos de producción, que se llamaba el Non-Fossil eh, Fuel Obligations, y luego pasaron al el RO System con una especie de certificados verdes, que al final es la idea un poco de los sistemas estos de Cap and Trade Systems, de Cap and Trade Systems, como los que funcionan hoy día en la Unión Europea, que son permisos que se pueden comercializar sobre eh, cupos de emisiones que las empresas pueden, o en este caso los países, pero en su día las empresas podían comprar y vender. Ese sistema acabó reemplazándose por un sistema FIT más intervencionista de subvenciones en el 2010 que llega hasta hoy. Luego, por la parte de impuestos y subsidios y restricciones regulatorias, en Alemania y en Dinamarca tenemos impuestos muchísimo más altos. De hecho, en Dinamarca hay un impuesto a la electricidad muy, muy alto para familias e instituciones públicas. Y eso es bien distinto en el caso de Reino Unido, eh, donde también hay impuestos, pero son mucho menos que en el caso de estos dos países. En el Reino Unido hay mucho menos impuestos que en el caso de Alemania y Dinamarca. Entonces, ¿cuáles son? Hemos visto antes gráficamente los resultados de la transición energética en estos países, pero ¿cuáles son los resultados en términos numéricos? Pues nosotros hicimos esta tabla con los resultados en términos numéricos de los tres países. Y lo que destaco aquí en la diapositiva en amarillo son precisamente donde vemos el impacto mayor. Es decir, en términos de impacto sobre lo que nosotros definimos como impacto sobre la innovación en energías renovables, vemos que el país que más impacto tuvo fue Dinamarca, donde vemos el mayor incremento, tanto en términos de puestos de trabajo relativo a la población, como en términos de incremento porcentual de del porcentaje de energía renovable sobre el total producido de electricidad y el producido de energía, vemos que el mayor impacto se lo lleva Alemania, se lo lleva Dinamarca, seguido de Alemania y por último el Reino Unido. Y en términos de impuestos de trabajo, exactamente lo mismo. Sin embargo, el país que más consigue reducir emisiones es el Reino Unido. Y el país que al mismo tiempo consigue contener mejor los precios de la electricidad también es el Reino Unido. Y el peor en este caso es Dinamarca, que eleva muchísimo el precio de la energía
para lo que sería el consumidor industrial. Vamos ahora a los casos de cada uno de los países. El primero de ellos es Alemania, donde vemos un sistema pues muy subsidiado con el Estado, pero al mismo tiempo también tenemos algún tipo de descentralización o de decisiones descentralizadas que emergen desde abajo gracias a la sociedad civil. Entonces tenemos, pues ya digo, esa iniciativa bottom-up con una reducción positiva de las gases de efecto invernadero. Tenemos precios de electricidad altos con altos impuestos, altos subsidios y un feed system que, de acuerdo a la literatura, está distorsionando la transición energética. Unas subvenciones, un sistema de subvenciones que está distorsionando la transición energética. Y además, pues también tenemos restricciones por parte del gobierno. Ya veis que aquí tenemos de nuevo el caso, traigo otra vez la tabla con los resultados numéricos y ya como he comentado previamente, el impacto es menor que en el caso de Dinamarca, donde sí tenemos más iniciativas bottom-up y no tanto intervencionismo. Aquí tenemos la gráfica del precio de la electricidad, que es exactamente la misma que he puesto antes, para recordaros de nuevo cómo era la evolución del precio. En este caso, en términos de precio, tendríamos a Alemania como la segunda más cara por detrás de Dinamarca. Y esto es una gráfica de el precio de la electricidad, tanto para eh, consumidores industriales como consumidores, como familias. El precio de la electricidad en dólares. em, Y podemos ver en azul el precio real, el componente precio, pero en amarillo, dentro de lo que es el precio total, el amarillo representa la parte de impuestos que se paga. Es decir, en el caso de Alemania, el 47% del precio de la electricidad para la industria son impuestos. En Reino Unido es el 4% y en Dinamarca es el 35%. En el caso, esto es del año 2016. En el caso de la familia, en Dinamarca llega a ser hasta del 64%. O sea, de lo que paga una familia de electricidad al mes, el 64% solo son impuestos. En Alemania es el 53% y en el Reino Unido es el 5%. Para que veamos el gran impacto que tienen los impuestos en este caso, en el caso de Alemania, también en el de Dinamarca. Sin embargo, en el de Reino Unido, no tanto, 4 y un 5%. Aquí tenemos lo que ha sido el VAT, es el IVA, en España lo llamamos IVA, el impuesto del valor añadido, el impuesto a las ventas, imagino que igual en Perú también, no lo sé. Aquí vemos la evolución de cuánto ha sido el IVA aplicable a, a Alemania desde el año 78 hasta el 2020. Podéis ver que ha sido un incremento sucesivo desde el 12 al 19% y desde en 2020, me imagino que a raíz del COVID, pues bajó a 16. Hoy día, este número es de 2020, hoy día no sé en cuánto está el precio el IVA de la electricidad. Yo recuerdo que en España, con la inflación, lo bajaron un poco para ayudar a amortiguar el impacto. Puede que en Alemania se hicieran lo mismo. Luego tenemos este es el caso de la evolución de lo que acabamos de hablar ahora tenemos el precio del kilovatio hora en Alemania, la evolución desde el 91 hasta el 2019, y el precio es la barra total, pero la barra total, el precio total se descompone en impuestos y, y lo que sería el precio de la propia electricidad, excluyendo ninguna tarifa o ningún impuesto. Y lo que se puede ver es que a la vez que el precio real, digamos, de lo que es la electricidad en sí misma, que es la línea azul, más o menos se mantiene a lo largo del tiempo, podemos ver que el incremento del precio total final en todos estos años se da principalmente por los impuestos. O sea, no se da porque la electricidad en sí misma, en fabricarla, sea más cara, porque es que eso no se ve, la línea azul más o menos se mantiene igual. Lo que sí aumenta, lo que hace que el precio aumente no es la línea azul, sino la línea naranja. Es decir, todos el incremento de precios que se ha visto en la electricidad en Alemania, tanto para consumidores, para familias como para la industria, todo es consecuencia de mayores impuestos a la electricidad.
en ambos casos. Entonces, lo que proponíamos en el artículo para Alemania, una vez analizado, es muy importante desregular el mercado, pero sobre todo en el aspecto de intentar reducir esos impuestos que tanto están distorsionando los precios y haciendo una transición energética pues bastante cara en Alemania. Luego tenemos el caso de Dinamarca, donde tenemos una liberalización parcial, pero vemos muchísima involucración por parte de la sociedad civil a través de cooperativas. Entonces vemos que hay como mucho conciencia social del problema del cambio climático, de apoyar la energía renovable, y eso hace que en Dinamarca se desarrolle muchísimo las cooperativas de energía renovable, es decir, que unos cuantos vecinos se asocien, Me buscan después, ¿ya? se asocien y entonces fabriquen energía, pues monten entre ellos una comunidad de paneles solares o alguna cuestión del estilo, ¿no? Y se autoabastezcan de alguna manera. Y aunque no sea una gran empresa que solo distribuya el mercado, al final es una solución, podríamos considerar que es una solución de mercado porque emerge desde abajo y no es algo impuesto del gobierno desde arriba, ¿no? También tenemos altos precios de la electricidad con altos subsidios y altos impuestos, que pasa un poco como con Alemania, y restricciones. De nuevo, esta es la tabla de antes, con los mismos resultados. Os recuerdo que en este caso Dinamarca es de los tres países donde más cara está la electricidad. Y aquí vemos lo que sería cómo ha ido evolucionando el porcentaje de diferencia entre el precio subsidiado y el precio original, que es lo que medíamos también con Alemania. Entonces vemos que el subsidio al precio en el año 2005 era del 23% y ello se ha ido reduciendo poco a poco. Es decir, hemos visto que en el caso de Dinamarca se han ido reduciendo los subsidios que se pagaban a productores en Dinamarca poco a poco. Algo que sí está en línea con una ecología de mercado o con una reforma un poco más liberal o una visión un poco más liberal de la transición energética, ¿no? No hacer las cosas mediante impuestos o subsidios, sino dejar que el mercado lo solucione de alguna manera, facilitando el entorno. Y en Dinamarca sí vemos esta reducción de los subsidios a lo largo del tiempo. Sin embargo, vemos la reducción de los subsidios, pero un aumento importante de los impuestos. O sea, el IVA desde el 91 hasta el 2020 en electricidad es un 25%. Y en el año 2019, la proporción de lo que serían los impuestos sobre la electricidad de la familia era tan alto como el 88%, ¿no? Que es, en vez de fijarnos en el IVA y pensar que, sí, la familia, o sea, el precio de la diferencia entre el precio de la electricidad y lo que al final paga el consumidor es solamente el IVA, un 25%. Realmente no. El IVA es uno de los impuestos que afecta a la electricidad, pero hay otros impuestos a los productores que afectan a la electricidad. Y en el caso de Dinamarca se estimaba que lo que sería lo que paga la gente de electricidad al mes, el 88% son impuestos. Y eso la verdad que es una locura. Además, Dinamarca, pues ya digo, tiene otros impuestos que son los que acaban incluyéndose en esta energía que van más allá del IVA. Tenemos impuestos como al aceite mineral, al CO2, al dióxido, al óxido de nitrógeno, al gas natural o también al cobre. Pues tenemos todo ese tipo tenemos todo ese tipo de impuestos que al final eso acaban o sea, se acaban manifestando también en el precio de la propia energía. Y es cierto, y esto está de acuerdo muchos estudiosos, que la cantidad de impuestos tan grandes que hay sobre la industria como la electricidad hacen que la carga de los impuestos sobre el precio de la energía y sobre los consumidores sea excesivamente alta, y eso es algo que necesita reforma. Así que más o menos, como en el caso de Alemania, con su diferencia, una mayor participación desde abajo por parte de la sociedad. También nosotros proponemos desde un Free Market Environmentalism la necesidad de una desregulación, sobre todo en el caso de los impuestos. Hay que reducir los impuestos a la electricidad en Alemania para poder, en Dinamarca en este caso, perdón, para poder hacer una transición energética pues mucho más lógica y mucho más razonable.
Y luego tenemos el caso de la liberalización de Reino Unido, que hemos dicho desde un primer momento que era el caso, digamos, más liberal o más consistente con la ecología de mercado, pero hay una coexistencia en el caso, como todo, no podemos tener puro free market, siempre hay una mezcla de free market con intervención del gobierno. Y aquí vemos pues una liberalización del mercado energético, vemos la mayor reducción en gases de efecto invernadero y al mismo tiempo también vemos los menores precios en términos de energía de los tres países. Hay un apoyo público a las ideas liberales en los 70 y eso acaba trayendo, esta influencia de Hayek, digamos, a través de Thatcher, acaba trayendo reformas. Fue de hecho el primer país europeo en liberalizar el mercado energético en 1989. Antes de eso tenían un sistema fallido donde tenían un programa de apoyo mediante a la energía renovable mientras con mediante este, investigación y desarrollo, ¿no? Programas del gobierno. Y lo que vemos es, con estas reformas, pues lo que vemos con esta liberalización es un ambiente relativamente libre para que haya iniciativas basadas en que vengan desde los empresarios, desde las empresas, garantizando una competencia entre esas propias empresas para aumentar la eficiencia al mismo tiempo que se mantienen los precios bajos, cosa que en los otros dos países no ocurre. El caso de Reino Unido es un país donde tenemos bajos impuestos y bajos precios de la energía, y bajos precios de la electricidad. Tenemos subsidios, tenemos controles de precios y tenemos algunas tasas que hay que pagar de electricidad. No hemos dicho ya antes que no es el caso perfecto de libre mercado, sino que si acaso tiene más componentes de libre mercado del resto, pero tampoco es perfecto libre mercado. Hay un gran problema de restricciones por parte del gobierno a que se unan más empresas a la industria y lo que vemos es que hay determinados defectos políticos que no concuerdan con una ecología de mercado y proponemos una agenda para la reforma. Pues lo mismo de antes, en el caso de el, aquí podéis ver que el propio gobierno de Tony Blair, que era laborista, ellos implementaron una especie de Third Way Proposal, ¿no? Como una especie de no vamos a ser free market, pero tampoco vamos a ser socialistas, un estado de bienestar. Redujeron el impuesto a la energía, a la electricidad, el IVA a la electricidad después de ganar las elecciones en el 97, del 8% al 5%. Y desde entonces se ha mantenido en un 5%. Como veis, el precio de la electricidad en Reino Unido es más bajo que en el resto de los otros países. Y como también ocurrió en Alemania y en Dinamarca, el Reino Unido pues, también tiene subsidios y tasas para campos relacionados con la energía renovable. Y lo que hemos visto en los últimos años, desde en los 90 sí hubo un enfoque mucho más liberal en el cambio, en el campo de la energía renovable en Reino Unido, pero poco a poco eso se ha ido desvaneciendo hacia enfoques más basados en los subsidios y en las tasas, copiándolo de otros países. Y nosotros pensamos que este tipo de políticas son un retroceso. En el año 2019 hubo como 5 millones de hogares en Reino Unido donde tienen precios regulados a la electricidad y algunos tipos de controles de precios sobre lo que sería la electricidad. Y aquí se pregunta a mi compañero, Boris Johnson, que se supone que tiene que ser más liberal, ¿es peor incluso que Tony Blair? Pues en este caso parece ser que sí. Y en el caso de Reino Unido, pues como ya digo, vemos que destaca es siendo uno de los primeros países que abandera las reformas liberales dentro del campo de la electricidad, luego acaba convergiendo un poco en el discurso y en las acciones al mayor intervencionismo. Y vemos una liberalización, la primera liberalización del mercado energético que ayuda a la transición energética con la energía renovable en Reino Unido. Vemos que es el país que experimenta una mayor caída de los gases de efecto invernadero, algo que es bueno para la transición energética, y también es el país que gracias a tener menos impuestos,
consigue tener el precio más bajo de la electricidad para uso industrial y para la familia. Vemos que hay serios problemas de tipo monopolístico de empresas que pueden entrar a producir energía, que la ruta última que han tomado de mayor intervencionismo y copiar políticas de Alemania y Dinamarca no creemos que sea lo mejor y por tanto pues vemos esos defectos políticos y lo que les proponemos a Reino Unido es que vuelvan a la senda anterior, que era la senda que ellos mismos iniciaron de reforma, de liberalizadora, no más estatista. Y la conclusión del paper es que en los tres países que hemos estudiado hay aspectos positivos en sus respectivas transiciones energéticas, pero lo que sí podemos ver, y algo que es curioso, es que mientras que la cantidad de energía renovable que se usaba en los países aumentaba, los países de la electricidad, o sea, los precios de la electricidad en los tres países no se mantenían o bajaban, sino al contrario, incrementaron, lo que da un poco a entender desde nuestro punto de vista que la transición energética se hizo a cualquier coste. Con la intervención y con la ideología no les importó implementar la transición energética, conseguir más fuentes de energía renovable, aun a pesar de que fuera más caro para la economía y para la familia. Esto en mayor parte, como hemos visto en el caso de Alemania y Dinamarca, estos mayores precios están causados enteramente por impuestos, por intervención, y esto es la propia intervención la que acaba dificultando los propios goles, los propios objetivos de las transiciones energéticas. En el caso de Alemania y Dinamarca, destacamos que hay un rol vital de una iniciativa bottom-up por parte de empresarios, o sea, de emprendedores y cooperativas, que son bastante exitosos en el caso de la transición energética. Y luego tenemos el caso de Reino Unido, que ha sido un país que ha conseguido mantener unos impuestos bastante bajos relativamente bajos sobre la electricidad y que adoptó por medidas relativamente liberales en los 80, 90 para la electricidad y que luego pues acaba abandonándonos de alguna forma. Es una universidad europea. Y luego tenemos la conclusión final del artículo y es que si queremos recuperar económicamente de alguna forma esto y también alcanzar unos mayores niveles o unos niveles más avanzados de transición energética y protegiendo el medio ambiente, lo que consideramos que es fundamental es que se respete la propiedad privada y que pueda haber coordinación mediante el sistema de precios, como diría la ecología de mercado, para que efectivamente puedan economizarse los recursos que al final es lo que se pretende. Y pues con estas tres lesiones de los casos de Alemania, Dinamarca, Reino Unido, con los de algunos componentes que son importantes y exitosos en cada una de esas transiciones, pues en el caso de Alemania y Dinamarca, lo que facilitó mucho la transición energética fue precisamente la iniciativa bottom-up de abajo, pues eso tiene que ver con la ecología de mercado. Y lo que ha dificultado o ha hecho que haya sido un fracaso en otros aspectos, en otras métricas, la transición energética es precisamente donde se han introducido los impuestos. Pues aquí la ecología de mercado te dice bien por el bottom-up approach, pero mal por los impuestos, porque al final, si está funcionando con iniciativas desde abajo, ¿por qué a- quieres tú luego intervenir en el mercado y acabar causando mayores precios, que es algo negativo para la economía? Y en el caso de Reino Unido, vemos de un país que empieza bien, que empieza liberalizando y que gracias, teniendo esa liberalización, es capaz de reducir los gases de efecto invernadero más que nadie y al mismo tiempo, porque no tiene tampoco impuestos altos, es capaz de conseguir una transición energética a la vez que es capaz de mantener los precios bajos. Entonces, estos son todos, de estos casos aprendemos lecciones eh, para lo que serían las recomendaciones, una tanda de recomendaciones de política pública desde la ecología de mercado. Y eso es básicamente lo que tratamos y lo que comentamos en nuestro paper. Así que nada, con esto concluyo la presentación y pasamos a ronda de preguntas, si queréis. Muchas gracias, Vicente. A ver si tienen alguna pregunta. Yo quiero plantear una primera pregunta, Vicente. ¿Por qué surge en Dinamarca estas cooperaciones de abajo hacia arriba? Eh,
¿Es una respuesta a una cantidad alta de impuestos o de lo que han investigado? ¿Por qué nacen estas organizaciones privadas, estas cooperativas? Hay una tradición de eso ahí que se lleva la energía. ¿Y por qué no surgen en Inglaterra, donde es un poco más libre, ¿no? Donde hay menos impuestos, donde ha habido una regulación más pro mercado? ¿Por qué ahí no surge, digamos, organizaciones similares, bottom-up, que en Dinamarca? ¿Cuál Pues, crees que es ahí? pues yo creo que es una muy buena pregunta y realmente no tengo una respuesta clara para eso porque no me fui, o sea, cuando nosotros estuvimos estudiando este caso, vimos que se había desarrollado, que había esa tradición, digamos, de hacer las cosas así en Dinamarca, pero no ahondamos más en saber por qué se hace así y en otro sitio no se hace así. En muchos casos la literatura simplemente cuentan que lo hacen así, que hay una promoción más grande, sobre todo porque eso sí es cierto, hay una mayor concienciación social. Entonces la gente tiende más a acabar haciendo ese tipo de iniciativas por propia conciencia social. Mientras que puede que en Reino Unido no haya tanta conciencia social de hay un problema con el medio ambiente, hay un problema con la energía y por tanto algo podemos hacer nosotros que es asociarnos. Igual en ese caso esa conciencia social no existe en Reino Unido y por tanto no toman la iniciativa los ciudadanos desde abajo. Pero en el caso de Dinamarca es claro, en el caso de Dinamarca es muy claro que hay un claro problema social que ellos identifican que los propios ciudadanos desde su esfera de acción pueden influir y pueden actuar y toman acción. Y como toman acción es, se asocian, crean cooperativas y producen energía ellos mismos desde sus propias cooperativas. Y eso ha sido visto como un caso de éxito o un elemento de éxito en las transiciones energéticas. En este caso, el de Dinamarca. Muchas gracias, Vicente, muy interesante. No sé si hay alguna pregunta en el público. Pueden dejarla en el chat o hacerla directamente. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Sí, Félix Álvarez, adelante. Adelante, Félix. Tu audio está apagado, creo. Adelante, Félix. Ahora sí. Ya, Ahora bueno, sí. Adelante. las experiencias que nos ha indicado el expositor, Inglaterra, Dinamarca y Alemania, fueron en tiempos de gobierno de Margaret Thatcher. Bueno, eso ya hace 3 décadas, ¿no? Un poco más. ¿Qué es lo que ha pasado posteriormente, no? Porque cuando Margaret Thatcher deja el gobierno, han entrado eh, pues gobiernos que ya no tenían, ¿no? Ya no siguieron la política de utilizar recursos de mercado para la producción de electricidad. Entonces, ¿cuál sería la situación actual? ¿No? ¿Cómo está? ¿Hasta qué punto se mantuvieron ciertas políticas que dejó Margaret Thatcher y no? ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la situación actual? Si nos podría decir el expositor, por favor. Sí, claro. Gracias por la pregunta. La posición, o sea, la situación actual a 2024 no la sé porque este artículo lo escribimos en el año 2020 y desde entonces no he vuelto a hacer investigación al respecto sobre el caso de Reino Unido. Pero lo que sí sabemos y está en el artículo y lo comenté al menos en la presentación brevemente, es que desde que se implementan esas liberalizaciones con Thatcher y se da ese paso más de libre mercado en los finales de los 70, en los 80 sobre todo y en los 90, en los años 2000 en Alemania, en Reino Unido se empieza a dar un retroceso un poco atrás en esa liberalización y empiezan a copiarse modelos y sistemas europeos de Alemania y de Dinamarca, como ese, por ejemplo, el sistema FIT System, donde se introducen eh, subsidios a la fabricación de energía renovable. Sin embargo, también lo comenté, por ejemplo, con el gobierno de Tony Blair, se redujo el IVA a
a lo que sería la electricidad para las familias de un 8% a un 5%. Y eso que yo sepa se ha mantenido hasta ahora con gobiernos tanto laboristas como conservadores. Entonces, de alguna manera, al menos por la parte de impuestos, desde Thatcher, diría yo, desde esas primeras reformas liberales que querían impuestos bajos, eso sí se ha conseguido mantener. Por el lado de la oferta, de incentivar la producción, yo creo que ahí sí se han pasado a esquemas más intervencionistas, que vienen, pues me imagino, muchas veces también impuestos desde Europa. Entonces, bueno, sería interesante, creo, replicar este estudio en este año o el año siguiente, o ver cómo incluso con la crisis de Ucrania, ver cómo estas tres naciones, con sus tres sistemas distintos, con sus políticas de energía, de transición energética más recientes, ya sean más intervencionistas o menos intervencionistas, pues ver cómo han resultado esas políticas y esos marcos políticos, cómo han resultado cuando ha habido el gran problema de la crisis de Ucrania y cómo eso, de acuerdo a las métricas que nosotros tenemos de cómo de efectiva es la transición energética para cumplir determinados objetivos en términos de precio, en términos de impuestos, en términos de gases de efecto invernadero y en términos de innovación en energías renovables, cómo lo han hecho en cada uno de esos países con las nuevas políticas ante el shock de la crisis de Ucrania. Yo creo que sería bastante interesante hacer eso. Pero volviendo, resumiendo un poco a tu pregunta, sí, desde Thatcher ha habido algunas cosas que se han mantenido, como por ejemplo los impuestos a la electricidad, pero por otro lado, otros gobiernos han ido introduciendo sistemas un poco más intervencionistas de subvención a la producción energética. Tenemos más preguntas por el chat. Exacto, adelante. Vale, pregunta Germán, ¿qué tipo de energía utiliza Dinamarca en la actualidad para cubrir su demanda de electricidad y otro? Lo que acabo de decir. Hasta hace no mucho era precisamente el 80, hasta el año 2019 el 80 y tantos por ciento era energía renovable. Y me imagino que gran parte de ello es energía eólica. Me lo puedo imaginar. Pero hoy día, concretamente después del shock de la crisis de Ucrania, no lo sé. Lo curioso es que en Alemania, por ejemplo, confiaban muchísimo en el gas natural. Aun a pesar de que tenían energía renovable, gran parte de la energía que usaban en Alemania era gas natural. Y al cortarse el grifo, la tubería Nord Stream por parte de Rusia, les causó grandes problemas y al no tener otra manera de poder producir en base a demanda energía, las energías renovables tienen el problema de que no tienen, son cíclicas y hay veces que no pueden atender suficiente demanda, pico de demanda, pues tuvieron que volver a retornar al carbón. Así que yo creo que en el caso de Alemania, más o menos lo sabíamos porque salieron las noticias, pero en el caso de Dinamarca no estoy seguro de qué es lo que ha pasado en los años más recientes, sobre todo a raíz de la crisis del petróleo, de la crisis del Rusia, Ucrania. Entonces yo creo que sería interesante irnos ahora y ver cómo está la situación. Pero lo último que sé es eso. Lo último que sé es que el 85% de la energía que se producía para electricidad en Dinamarca era renovable y en su mayoría es energía eólica. Luego, Melissa pregunta, ¿usted recomendaría invertir en energía renovable? No tengo suficiente conocimiento como para decir si la inversión concreta en energía renovable en un país, en otro, en qué contexto, pues no estoy seguro. Así que no me atrevo a dar una opinión sobre si lo recomendaría o no lo recomendaría. Lo que sí es seguro es que, por ejemplo, en España, la energía renovable, y en muchos países europeos, pero en España, las energías renovables están siendo altamente subsidiadas y yo sí veo, creo que hay un poco de burbuja en todo el entorno de la energía renovable. Muchas compañías eléctricas, muchas nuevas empresas que producen energía eléctrica, energía renovable, pero muchas de ellas se sostienen en subsidios. En el momento en el que por cualquier problema los subsidios no se puedan seguir manteniendo, ¿qué va a pasar con todos esos fabricadores y con fabricantes y empresas? Pues seguramente tengan que quebrar o reducir muchísimo su producción, porque al final han estado manteniéndose, viviendo y produciendo, adquiriendo y expandiéndose en base a unos precios artificiales subsidiados por el gobierno. Entonces, invertir o no invertir, pues no sabría decir. Lo que sí creo que hay es un poco de burbuja ahí.
Tenemos a Caleb Josué con la mano levantada. Sí, adelante. Buenas tardes, o bueno, más bien, no sé qué hora será por ahí. Yo Espero. estoy, yo ahora mismo en la misma hora porque yo me encuentro en Texas ahora mismo y Ah, bueno, entonces la hora de Texas es la misma que de Perú. está bien. No, bueno, muchas gracias por la exposición, ¿verdad? Estuvo muy buena, muchos datos muy interesantes. Y bueno, la pregunta que yo te traigo, bueno, yo soy de Costa Rica. Ajá. Eh, a mí, aquí tenemos, a ver, lo que vi, lo que estuviste exponiendo es sobre la apertura del mercado eléctrico. Y es algo que yo también, pues, he estado a favor, porque acá en el país, pues, nosotros no tenemos esa apertura. De hecho, quien se encarga de toda la energía es una empresa estatal desde hace más de 50 años y pico, es la que se ha encargado de todo. Y pues sí, hay ciertas cooperativas a lo largo del país que pues sí son concesionadas, ¿verdad? Pero todo siempre le va a pertenecer a la empresa estatal. Yo pues sí he sido crítico de eso, ¿verdad? Porque de hecho hace poco tuvimos un problema porque como que estábamos llegando a sequía, entonces casi que toda la energía aquí es renovable. Ujú. Entonces había como, ¿verdad? Un problema de que, vean, tiene que llover estos días, si no van a haber cortes de luz. Al final, por dicha, llovió. Pero es ahí donde yo decía, pucha, por eso es que necesitamos la apertura al mercado eléctrico. Ya. Pero alguien me decía que no, porque es un riesgo de que Costa Rica, por ser un país tan pequeño, o sea, 5 millones de habitantes, 6, hay un riesgo de caer en un monopolio privado. Yo no, porque el mercado es muy pequeño. Entonces, yo no sé vos qué dirías. O sea, ¿eso es probable? ¿No es probable? A ver, yo sé que la economía es muy, ¿verdad? Difícil de predecir, pero no sé, ¿verdad? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Hombre, es buena pregunta. Normalmente suelen plantearlo mucho o sea, lo curioso es que te dicen, no intentes hacer competencia porque no va a ser posible y va a acabar habiendo un monopolio privado. Pero es que realmente ya tienes el monopolio público. Entonces, si ya tienes un monopolio donde además no se rige por los precios del mercado prácticamente, yo antes que haya un monopolio público, prefiero que haya un monopolio privado, porque al menos hay precios y al menos siguen funcionando los incentivos. Y realmente no sabe, mucha gente dice o predice que puede haber un monopolio, pero luego puede que no haya un monopolio, puede que no tenga por qué haber un monopolio. Sin embargo, en la situación en la que ya estás, sí existe ya un monopolio. Entonces, lo que yo haría sería, mi opinión es, por supuesto, liberalizar competencia y si se quiere asegurar de alguna manera que se eviten situaciones monopolísticas, pues bueno, que de alguna forma se planteen los derechos de propiedad privada y y la industria de alguna manera para que se evite, pero que tampoco estoy yo en contra de que haya un monopolio privado. Muchas veces si entendemos el mercado como un elemento dinámico, el hecho de que haya un solo oferente de algo en un momento dado no tiene por qué ser malo, es simplemente porque en ese momento la estructura de mercado, como en el caso de Costa Rica, exige que sea así. Si no, no se podría proveer. Entonces al final estamos en el mejor de los mundos. Estamos en el mundo en el que se está ofreciendo de manera privada un servicio que si no, por la propia estructura de mercado, por la propia naturaleza del servicio, si no se ofreciera así, eh, de manera monopolística, digamos, o con poca competencia, es que directamente no podría ser ofrecido. Entonces, bueno, yo tampoco le tendría tanto miedo al hecho de que digan, no, es que va a formar un monopolio privado. Vale, y tú preguntas, ¿un monopolio privado que hay? ¿Un solo frente? Bueno, ¿y qué hay de malo en que haya un solo frente? Si ese solo frente es privado, se va a someter a las reglas del mercado, vale, ¿qué problema hay? El problema es cuando ahora mismo hay un solo frente que es el gobierno y no se somete a las reglas del mercado, sino a las reglas del comando y dirección central. Entonces, yo eso es lo que diría en el caso de Costa Rica. Tenemos también Germán dice, se dice que Europa va a tener un problema con el gas por la cuestión bélica de la guerra de Rusia y Ucrania y las sanciones impuestas por ello. Se hablaba de energía nuclear para que ya no depender del gas ruso. Mi pregunta sería, ¿cómo la fecha, cómo a la fecha en Países Bajos han ido avanzando en las centrales nucleares sabiendo que estos también son un peligro como ha sucedido como el terremoto que afectó a la central nuclear de Fukushima? Bueno, aquí hay varias cosas que comentar. Evidentemente,
la energía nuclear conlleva un riesgo. Todo en la vida conlleva riesgo. ¿De acuerdo? El coger el coche, coger el auto, el vehículo, conlleva un riesgo y el riesgo es que te pueden matar. Por el hecho de que el coger un vehículo pueda matarte, ¿significa que debamos prohibir los vehículos? No, ¿verdad? De hecho, se conduce. Todas las cosas tienen un riesgo, todas las cosas tienen un coste. Mientras que el riesgo sea asumible, mientras que el coste sea asumible, mientras que el beneficio sea mayor que el coste en este caso, y mientras que tengamos estructuras para poder luego mitigar el coste, pues ¿por qué no se va a hacer algo? Y en el caso de la energía renovable, si lo que, si lo que preocupa tanto es el riesgo de lo que pasó en Fukushima, por cierto, lo que pasó en Fukushima fue un desastre, pero hoy día la ciudad, si no me equivoco, sigue siendo habitable. Aquello no es Chernobyl, ¿me explico? O sea, Chernobyl quedó como algo tremendo que pasó, pero es que en Chernobyl se dieron unas circunstancias precisamente en un sistema intervencionista de control y comando y acabó siendo un desastre absoluto precisamente por eso, porque no se dieron condiciones de mercado. Sin embargo, en Fukushima, donde había condiciones de mercado, pues hubo un problema, fue un desastre, todo eso, pero hoy día la ciudad sigue funcionando y fue un desastre. ¿Cuántas centrales nucleares hay en Francia? El Francia es el país europeo con más centrales nucleares. ¿Cuántos problemas, cuántos Fukushimas han ocurrido en Francia? Que yo sepa, ninguno. Y después también hay muchos expertos en energía nuclear que hablan de, por cuestiones de mitigar el riesgo y por cuestiones de eficiencia, en vez de montar grandes reactores, montar reactores pequeñitos, microreactores a lo largo de un país. De manera que el riesgo se mitiga muchísimo y si alguno de ellos falla o hay algún problema, un terremoto o lo que sea, pues el riesgo estaría muchísimo más contenido y las consecuencias no serían tan desastrosas como pudieran ser en el caso de Fukushima. Félix, adelante. No te oímos. Estás muteado. Ya, sí, yo Ahora. quisiera acotar algo a lo que acabas de decir muy bien, ¿no? En principio estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, pero yo en mi libro, ¿no? Que salió publicado el año pasado, El fracaso del socialismo en el mundo, yo justamente relato en las partes donde hablo de ecología en, en los países socialistas y la ecología en los países capitalistas liberales, esa diferencia, ¿no? Porque Fukushima en principio fue un hecho debido a un gran sismo, ¿no? No fue falla, digamos, de sistema de producción eléctrica nuclear en Japón, sino fue un gran sismo que provocó el desastre. Pero, por lo que tú acabas de decir, eh, fue, sus efectos fueron mínimos, gracias, ¿no? A que esa actividad estaba regida por la ecología de mercado, ¿no? Era una empresa capitalista la que manejaba la central de Fukushima, ¿no? Y por otro lado, como es un sistema también democrático, liberal, pues, ¿cómo se llama? Los controles son mucho más estrictos y eficientes que en economías socialistas, ¿no? Eh, entonces, porque, por ejemplo, hay mucho más, hay libertad de prensa, ¿no? Entonces la prensa detecta cualquier problema y eso contribuye a un control de la sociedad sobre estas formas de producción, ¿no? En cambio, en el caso de Chernóbil, se supo el accidente no por fuentes del gobierno soviético, sino por investigadores de países europeos como Suecia, ¿no? Que detectaron un incremento notable de la radioactividad en el medio ambiente y ubicaron la fuente de eso en Chernóbil. Y ahí salió el asunto. Y en Chernóbil todavía se sienten los efectos de esa mala gestión estatal en este caso, de una central
nuclear hasta ahora. En cambio, Fukushima ya se restableció el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, pero eh, por otro lado, quería hacer una pregunta, ¿no? En el sentido de que, ¿por qué se escogió a Inglaterra, Alemania y Dinamarca para ese estudio? ¿Qué razón especial hubo? ¿Por qué no se escogieron otros países para hacer esta comparación tan interesante? Pues ahora mismo no me acuerdo, para ser sincero no me acuerdo. Yo creo que fue porque el número especial al que estaba convocado o al que nos convocaron era para hablar de la transición energética en países europeos. Creo que fue el caso así. Y entonces nosotros decidimos escoger estos tres países porque eran los que nos parecían más llamativos en términos de contraste. Pero efectivamente podríamos haberlo hecho de otros tantos. Y podría replicarse este mismo estudio que hemos hecho nosotros, se podría replicar con otros tantos países. O sea que incluso si alguno de los que están aquí está dispuesto a hacerlo, pues sería algo estupendo. Vamos, se podría replicar, ya digo, lo mismo que hemos hecho nosotros o que hicimos nosotros, se podría replicar para otros países en Europa, en el continente asiático, en el continente americano. Ya, otra pregunta, si me permite. Claro, En- Otra pregunta, por favor, si me claro, permite. claro que Eh, sí. en China, ¿cuál es el manejo de de la producción de energía? ¿Está en manos del Estado o en manos privadas? En China, Sí, pues la en- verdad es que no lo sé, pero puedo imaginarme que si no está en manos del gobierno, está en manos de industrias bastante controladas por el gobierno, ya, diría. No lo sé con certeza, pero sería mi apuesta. y por último, ¿por qué en Dinamarca se ha desarrollado tanto el cooperativismo, por lo menos en la producción de energía? Esa es la pregunta que me realizaba precisamente antes Edwin, y mi respuesta era que yo creo que es por concienciación social, porque parece ser que hay más conciencia social del problema de el cambio climático entre los daneses que eh, entre los ingleses. Pero realmente le comentaba antes que no fue algo que fuésemos a estudiar en nuestro artículo. Las causas de por qué se dio lo tomamos como algo exógeno, como algo ya dado. Asumimos que en Dinamarca había mayor conciencia social y que eso movía a la gente a organizarse en cooperativa, mientras que en Inglaterra no se daba tal cosa. Pero repito, como le comentaba antes también a Edwin, creo que es una pregunta muy interesante y creo que merece la pena indagarlo por su propia cuenta. O sea que es una pregunta con la que yo mismo salgo de esta conferencia. Ahora, cooperativismo en Dinamarca se ha desarrollado solamente en aspecto energético o también en otros aspectos de la economía. También buena pregunta, pero yo me podría imaginar, por cómo son los europeos de esa zona, yo me podría imaginar que el cooperativismo también puede que se dé en otros aspectos de la vida. Sí, Gracias. gracias. Muy bien, no sé si hay una última pregunta ya para cerrar el workshop. A ver, creo que ya no. Bueno, bueno. Bueno, Vicente, muchas gracias. Ha sido una excelente exposición. Creo que nos has iluminado con los datos, con la comparación entre estos países. Motiva mucho a explorar, digamos, lo mismo también en nuestros países, en otros países de Latinoamérica. Identifican muchos aspectos como los impuestos, los subsidios, el tema político, ¿no? La sociedad civil, ahí hay elementos que cambian en función de los países y vemos resultados concretos, por ejemplo, el Reino Unido, de que cómo sí logra al final reducir, digamos, el CO2 y los otros, por más que gasten plata, no se está logrando. Entonces ahí hay un tema a tenerlo en cuenta muy interesante. Gracias, Vicente, por tu tiempo. Para nosotros lo valoramos mucho que hayas dedicado esta hora y media de un sábado para poder escucharte. Gracias, Vicente. Gracias a vosotros por contar conmigo
Y dicen por aquí, ¿nos podrían pasar el paper luego? Yo me encargo de pasárselo a Edwin y que Edwin ya lo comparta con todos ustedes. Así que muchísimas gracias por contar conmigo y ánimo y sigan con esta iniciativa tan buena de la ecología de mercado que tanta falta hace. Saludos a todos. Felicitaciones por la exposición y muchas gracias a los organizadores. Muchísimas gracias. Saludos. Muchas gracias a todos. Gracias por participar. Que tengan un excelente fin de semana y ya nos vemos en los próximos workshops. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes.